Saludos cordiales, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase más de Derecho Constitucional 1 de la Universidad Privada Franz Tamayo. Ya estamos a puertas de lo que es el lunes 10 de octubre, que Bolivia recuerda 40 años de retorno a la democracia ininterrumpida. Y obviamente Bolivia ha atravesado por muchos problemas, muchas situaciones, complejidades, pero pese a que inclusive a veces los ánimos han estado caldeados y la situación de crisis económica, política y social bastante fuerte, siempre los bolivianos hemos tenido esa capacidad de reaccionar en el último minuto, de hacerlo, y lo más importante, de esa reacción evitar unos conflictos mayores. No digo que no hayan habido muertos por enfrentamientos entre bolivianos, no, pero hemos tenido esa capacidad de siempre tener una salida democrática y apegada a la constitución política del Estado, tanto cuando estaba la anterior constitución en vigencia como la que está el día de hoy también vigente. Entonces, dicho eso, como una manera de introducción, lunes 10 de octubre, obviamente lo que vamos a hacer en este preciso instante es hablar de constitución política del Estado, porque ya estamos en la recta final de esta unidad. Así es, de esta unidad. Formas de constitución. Así es, formas de constitución. Habíamos quedado aquí, el último punto, y habíamos avanzado inclusive en el aula dentro de lo que es el marco del avance. Entonces, para repasar un poco, pactos, aquellos que emanan entre un acuerdo entre el rey y sus súbditos, en este pacto, la soberanía reside en el pueblo y en el monarca, porque es un acuerdo que se hace. Pero más que todo, en este último, en el monarca o el rey, que sigue conservando cierto aspecto de un poder más discrecional, un poco más de poder fuerte, de ciertos derechos y privilegios que él goza o tiene o posee, frente a los súbditos, que son aquellos que gobernados no están con ese nivel de poder, pero tienen sus propios derechos y deberes, claro. Y hablamos de una cesión de ciertas prerrogativas y derechos de quien gobierna hacia los súbditos, y este es el motivo del pacto. De hecho, por ejemplo, un ejemplo claro de este pacto fue la Carta Magna de 1215. Y esa Carta Magna, que hasta el día de hoy obviamente es un referente del constitucionalismo. Luego tenemos las cartas otorgadas, que son las que el soberano, llámese rey, llámese monarca o emperador, otorga a su pueblo, porque el pueblo tiene que cumplirlas al pie de la letra. La soberanía reside en el soberano, y el soberano no es el pueblo, en este caso, es el monarca, el soberano, el rey, etcétera. Ya se entiende. Todo se sintetiza cuando Luis XIV de Francia había dicho, el Estado soy yo y punto final. Así de simple. El gobernante tiene poder extra limitado, muy fuerte, no tiene muchos límites que digamos, y esas son las cartas otorgadas. Y finalmente el caso ya de, a menos nuestra América, las constituciones impuestas, que son también llamadas constituciones políticas del Estado o CPE, donde, claro, el término impuesto no es malo en ese sentido, no es malo, hay que aclararlo. Los representantes elegidos por el mismo pueblo, llámese asambleístas constituyentes, se reúnen en las asambleas o convenciones constituyentes, modifican la constitución o hacen una nueva y le imponen a los órganos del Estado, porque la soberanía reside en el pueblo y nadie más. Entonces, obviamente, esas constituciones impuestas son aquellas que después de la voluntad popular se opta o se decide de que ingrese en absoluta vigencia con un referéndum popular. Caso boliviano del referéndum del 2009, pero este año, por ejemplo, el caso chileno es un rechazo. Ahora, partes de la constitución política del Estado. Partes de la constitución política del Estado. Todas las constituciones del mundo tienen partes. Así es, tienen partes. Y eso es algo que vamos a verlo en este preciso momento. Cuando hablamos de partes, y esto quiero aclarar, por eso deje de compartir pantalla, no es que en la Constitución vas a revisar y dice parte uno tal cosa, parte 2 tal cosa, parte 3 tal cosa, parte 4 tal cosa, no. No es eso. No nos referimos a eso, bajo ningún argumento, bajo ningún
criterio. Se hace la aclaración que no. Si no partes doctrinalmente hablando, teóricamente hablando, que están en la Constitución, claro, hay que saber ubicarlas. Pero no es que abres la Constitución y dice parte 1, parte 2, parte 3, etcétera. Claro, la anterior Constitución sí, pero la actual es muy diferente y la de otros de los planetas tampoco. Entonces, lo que hacemos es compartir pantalla y nos vemos con que las constituciones tienen 4 partes. Empecemos por el principio. Es una parte importantísima, solo que para muchos no lo es, y ni la leen. La palabra preámbulo viene del latín preambulus, que significa lo que va adelante. Es la introducción, prefacio, comentarios, anotaciones previas, es decir, el prólogo que se escribe antes de entrar de lleno al propio texto constitucional. Cuando hay una ley, se dice la voluntad del legislador. Cuando es la Constitución, la voluntad del constituyente, es decir, quienes la han realizado, quienes la han hecho. Quienes la han realizado, quienes la han hecho. Ahora, hay un detalle también bastante importante que uno tiene que tomar en cuenta. Y hay que decirlo. Cuando compras un libro, siempre hay las dedicatorias, prólogo, introducción, prefacio, introducción, etcétera. Nadie lo lee, todo el mundo va directamente al grano. Capítulo 1, tal cosa. Y eso sucede lo mismo con la Constitución Política Boliviana. Así, de sencillo. Entonces, uno ahí dice y se da cuenta de que, claro, vamos directo al grano, pero cuando lees el preámbulo de un texto constitucional, es porque en ese preámbulo de ese texto constitucional, está en la pantalla compartida, se apunta a qué quiere llegar esa constitución, por qué está vigente, cuál es la meta a corto, mediano y largo plazo, es decir, a revisar el pasado, apuntar al presente mirando al futuro. Obviamente la constitución boliviana, como lo podemos apreciar, tiene preámbulo, la actual, vigente desde el 2009. Y aquí obviamente está el respectivo preámbulo, que no vamos a hacer juicios o criterios de valor. Eso ustedes lo harán cuando lean y analicen a dónde quiere apuntar este texto constitucional. ¿Y dónde se encuentra eso? Leyendo el preámbulo. Así de sencillo, leyendo el preámbulo ya encuentras que ahí está el texto constitucional y para qué lo estás realizando. Entonces, esa es la primera parte, doctrinalmente hablando, de la Constitución, pero sí, Bolivia tiene preámbulo en la Constitución política. La segunda parte, dogmática. Dogma. La palabra dogma implica una serie de cuestiones que tú crees y no vas a discutir, lo aceptas tal como es. Estás dispuesto a defenderlo eso. Cada mamá de nosotros es absolutamente sagrada. Nuestra mamá es sagrada en todo sentido. Y el que esté dispuesto a decir lo contrario, ya verá la defensa que cada uno de nosotros, varones y mujeres, hará sobre nuestra madre. Eso es un pequeñísimo ejemplo de dogma. Todo, hay dogma en todo, dogma, sí. La Iglesia Católica tiene sus dos dogmas, etc. Pero cuando ya hablamos desde este punto de vista, es la parte más importante de la constitución política del Estado, la parte dogmática. ¿Por qué? Porque están nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras libertades. El accionar ciudadano está ahí establecido. Derechos, deberes, libertades y nuestro accionar entre nosotros y para con el Estado o las autoridades. Así de sencillo. Por eso se la cataloga la parte dogmática como la parte más importante de la constitución política del Estado. Esta parte tiene que ser justa y equitativa para todos los habitantes. Impedir que uno se beneficie de derechos y el otro no. Hay que luchar, futuros abogados y abogadas, hay que luchar por una igualdad. Y esa igualdad me refiero a la igualdad ante la ley. Que todos seamos iguales ante la ley. Mismos derechos, mismos deberes. Igualdad de oportunidades. Que solamente los más capaces puedan entrar en, por ejemplo, en la cosa pública. Y no el padrinazgo que hay en este país. Y no la militancia. No, el más experto colando afiches del candidato en los postes y en las avenidas y en las calles, es el que va a ocupar mejores cargos. ¿Qué habilidad tienes? Aparte de eso, tenemos que luchar por una igualdad absoluta ante la ley donde los mejores gobiernen. ¿Y saben qué? Yo les doy este consejo.
dejemos de pensar que los políticos tienen y deben de ser el fiel reflejo de la sociedad boliviana, no. Deberíamos tener políticos que sean mejores en todo sentido que la realidad actual. Entonces, la parte dogmática tiene que apuntar a eso. Igualdad en todo sentido, de derechos, deberes también, claro. Todos iguales ante la ley. Ese es el punto de la parte dogmática. Hemos leído varias veces estos articulados del 15 al 20, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado, que obviamente hay varias partes que son la parte dogmática. Artículo 15, derecho a la vida, por ejemplo, no sufrir tratos crueles e inhumanos, derecho al agua y la alimentación, el 16, el 17, derecho a recibir educación, el 18, la salud. Estamos repasando artículos que ya hemos visto en clases. 19, el hábitat y una vivienda adecuada. El 20, acceso universal a los servicios de agua, de acceso universal a los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, por ejemplo, que ya hemos leído varias veces eso. Pero lo más importante, el artículo 108, que ya lo hemos visto. Deberes, hay un catálogo de deberes que también nosotros tenemos. Así es, hay un catálogo de deberes que está establecida en la Constitución Política del Estado, es que no solamente saben qué es pedir, pedir y pedir. ¿Qué vamos a dar a nuestro país? No hay que preguntarse, como decía John F. Kennedy, un expresidente de Estados Unidos, no hay que preguntar qué es lo que el país nos va a dar a nosotros, sino qué es lo que nosotros vamos a aportar y dar a nuestro país. Así de sencillo. Deberes de los bolivianos, conocer y cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Para empezar. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos, por ejemplo. Algunos de ellos. De esos deberes, nuestras obligaciones que nosotros tenemos. No solamente es decir pedir y pedir. ¿Qué vamos a aportar? ¿Qué aportaremos para el crecimiento del país? No, los políticos lo hacen. A ver, podemos aportar al crecimiento de nuestro país desde el lugar en el que nos encontremos. Siendo buen ciudadano, no botando basura en la calle, respetando las filas, respetando a tus mayores, cumpliendo tus tareas y obligaciones en la universidad. Si manejas, respetando las señales de tránsito. Con cosas pequeñas se hace el ejemplo. Ese es el detalle. Entonces, estamos viendo lo que es la primera parte de la Constitución, que es el preámbulo, y luego la parte dogmática, que son nuestros derechos, deberes, garantías, libertades como personas y como seres humanos. Luego tenemos una parte 3, parte orgánica, que ya el nombre lo dice todo. Orgánica de órganos. ¿Cuáles órganos? Los de poder del Estado. Legislativo, que tantas veces lo hablamos en el aula. Ejecutivo, judicial y electoral. Órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Que todos los órganos son iguales en jerarquía, porque el poder público no puede estar reunido en una sola persona o un solo órgano. Hay una delgada línea, lo voy a decir hasta cansarme, una delgada línea entre el poder de quien gobierna y nuestros derechos. La idea de la división o separación de los órganos en función de materia, que es esta división que tenemos acá, o lo que hemos visto que son poderes constituidos, implica evitar que una persona o un órgano maneja todo y controle todo el poder y alguien tenga el poder total del país. Esa es la idea de la separación de los órganos del Estado. Legislativo, que legisla y tiene que fiscalizar a los gobernantes, diputados y senadores. Lo veremos más adelante, la composición exacta. Ejecutivo, presidente, vicepresidente y sus ministros de Estado, quienes administran y dirigen al país. Pero el vicepresidente, por mandato de la Constitución boliviana, tiene un pie en el legislativo porque es presidente de la Asamblea Legislativa y es vicepresidente del Ejecutivo. Ojo con eso. Judicial, la administración de justicia, hoy día que está cuestionada, y todos la cuestionamos, y el órgano electoral. Y la Constitución tiene que establecer las atribuciones de estos órganos, las relaciones que poseen entre sí, son iguales en jerarquía, pero tienen que relacionarse y colaborarse. No es que porque sean independientes no se miren, no se hablen, no, no. Tiene que haber criterios de colaboración entre los órganos del Estado.
Y hay que respetar y hacer respetar la constitución política del Estado. Y quien gobierna tiene que entender la importancia de la independencia de los órganos o poderes del Estado. Y las nuevas generaciones que el día de mañana ustedes van a asumir el desafío y el reto de enfrentar y encarar el poder político y dirigir el país o cualquiera de sus instancias, también implica entender esto. Regímenes especiales, más que todo los regímenes especiales son complementos de la Constitución. En el preámbulo mencionas a dónde apunta. Parte orgánica, los órganos de poder. Parte dogmática, nuestros derechos, deberes y libertades. ¿Y dónde están? Asuntos económicos, financieros, culturales, municipales, fuerzas armadas, sociales, agrarios y otros tantos. Bueno, están en los regímenes especiales, así de sencillo. Están en los regímenes especiales. La anterior constitución de nuestro país, de nuestra Bolivia, decía régimen tal, régimen especial, régimen municipal, tan. Entonces, estos aspectos son bastante importantes a la hora, por supuesto, de hablar de una constitución política del Estado. Entonces, ese aspecto de la constitución política del Estado es de suma importancia, porque obviamente ya estamos viendo y conociendo lo que es la división de los poderes y sobre todo también, lo que es la importancia de los órganos del Estado y de lo que es la Constitución, porque estamos en la recta final de esta unidad. Así de sencillo, estamos en la recta final de lo que es esta unidad. Ahora. Una Constitución no puede ser para toda una vida. Ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es para toda una vida. ¿En qué sentido? Hay que siempre enmendarla, reformarla o modificarla. En Estados Unidos es enmiendas. Aquí en Bolivia hablamos de reformas. Y sucede algo interesante. Sucede que los tiempos cambian. Y una de las habilidades del derecho es que el derecho acompaña esos cambios. Y eso implica que hay veces que hay que realizar actualizaciones o modificaciones normativas. Actualizar las constituciones. El caso boliviano es que el 2009 ingresa en vigencia una constitución, no tenía ni 10 años cuando se intentó modificarla con un referéndum, obviamente se dijo no, y aún así el Tribunal Constitucional, de una manera inconstitucional en todo sentido, determinó que al final varios artículos de la Constitución son inconstitucionales e inaplicables. Es algo ridículo en todo sentido. Lo sé, lo sabemos todos. Artículos de la Constitución que son inconstitucionales, solo en Bolivia sucede eso. ¿Eso a dónde nos lleva? Que, por supuesto, hay que hablar de una asamblea constituyente. Cuando hablamos de modificar una constitución política del Estado. Porque esa asamblea constituyente es un espacio de deliberación. Se delibera y se toman decisiones. Reúne a los representantes de la sociedad que han sido elegidos democráticamente por el voto popular. Ellos discuten, llegan a un acuerdo, redactan el texto de una nueva constitución porque hay que dejar sin efecto la anterior. Sin embargo, hay detalles. Los asambleístas constituyentes, o los constituyentes o asambleístas, es lo mismo, redactan un proyecto de constitución. Lo presenta porque la idea es que la constitución que está en ese momento en vigencia, en algún momento ya no está en vigencia. La Asamblea Constituyente no gobierna, por si acaso, no gobierna. Su tarea es ese poder constituyente del que hemos hablado N cantidad de veces en el aula, ejercerlo, ese mandato del poder constituyente. Porque esa constitución puede cambiar y va a cambiar la vida de ese país. La Asamblea Constituyente presenta ese documento, se disuelve porque no tiene nada más que hacer. Su misión ha sido culminada exitosamente, redactando un texto que es propuesto al país para que el país lea ese texto y diga, aprobamos para que sea la nueva constitución y se inicie un cambio de estructura del país o directamente se rechaza y se mantiene la constitución que se encuentra vigente en ese momento, que no es que la constitución que está en vigencia quede sin efecto, no, porque tiene que haber un resultado del referéndum, proclamación de esos resultados
y una puesta en vigencia formal de la Constitución Política del Estado, es decir, una promulgación de esa Constitución. Son detalles, obviamente, que hay que tomar en cuenta a la hora de modificar una Constitución. Ahora, hay dos tipos de asamblea constituyente, la institucionalizada y la no institucionalizada. La no institucionalizada, por ejemplo, es aquella que nace de manera espontánea, no hay regulación alguna, no había una norma que la proclame, que la contemple, que la estipule. Sucede que cuando hablamos de la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789, se derrocó a la monarquía, se venció a ese régimen arcaico. ¿Y qué hizo Francia? Convocar una asamblea constituyente que definiría que iba a ser luego un Estado republicano. Bueno, luego vino Napoleón, que se proclama emperador, pero eso es otra historia. Y se hizo una asamblea constituyente donde cambió las estructuras de esa monarquía francesa, que ya hoy día no es una monarquía, es una república a cargo de un presidente. Pero no había una regulación de dónde la monarquía iba a regular o establecer una asamblea constituyente. No había eso, pero aún así, de manera espontánea, sin regulación normativa, ¡boom! Se da una asamblea constituyente que redacta una constitución para el pueblo francés, para el Estado francés republicano. Miren la importancia de la asamblea constituyente cuando hablamos de modificar una constitución política del Estado. Ahora, cuando hablamos de una asamblea constituyente institucionalizada, primero está establecida en la propia constitución política del Estado. Es decir, la constitución ya establece que ahí está la asamblea y para qué y en qué momento se la va a aplicar. Dos, ¿cuáles son esas atribuciones que está, de esa asamblea constituyente? Hay una ley específica que ya dice para qué es esa asamblea constituyente. ¿Para qué es? Así de sencillo. ¿Para qué es? Luego, en el caso boliviano, por ejemplo, es el siguiente. La Constitución establece la Asamblea Constituyente, lo cual es absolutamente claro, directo y sencillo. Así de sencillo, señoras y señores. Así de sencillo. Ahora. El 2006 se convocó a una Asamblea Constituyente. 2 de julio fue la elección de esos asambleístas constituyentes. 2 de julio, una elección de los miembros de esa asamblea constituyente. 6 de agosto empezaron a trabajar en la ciudad de Sucre. Un proyecto de constitución que, bueno, después de modificaciones, una modificación ilegal que hizo el Congreso, al final todo se solucionó con un pacto político, la famosa palabra pacto político, y entró en vigencia, previo referéndum. Pero esa asamblea constituyente que entró a trabajar del 2006 tenía una propia ley, la ley especial 3364 de convocatoria a la asamblea constituyente, donde el pueblo boliviano iba a elegir 255 asambleístas constituyentes. 255 asambleístas constituyentes. Dicho de otra manera, esto es una asamblea constituyente institucionalizada, regulada por la Constitución y con una ley antes de que se empiece a elegir por voto a esos miembros de la asamblea constituyente. Y ellos ya sabían qué iban a hacer, qué iban a realizar. ¿Qué pasa si se necesita otra asamblea constituyente de aquí a un futuro? Pues esa ley que yo les mencionaba, la 3364, ya no va a estar vigente. Se necesitará otra ley especial para convocar a otra asamblea constituyente. ¿Puede servir de base? Sí, podría servir de base. Una ley que los legisladores son los que tienen que aprobar. Mientras tanto, nos damos cuenta de que la realidad es la que nosotros tenemos. Ahora bien. ¿Las constituciones tienen que ser modificadas? Sí. Los tiempos cambian, como yo les decía a todos y cada uno de ustedes. Los tiempos absolutamente cambian. Cambian los tiempos. Los tiempos cambian. Estados Unidos lo sabe, ha tenido enmiendas a su constitución. Entonces, en base a ese criterio, obviamente siempre hay que actualizar las normativas. ¿La idea cuál es? Que la Constitución está acorde a los nuevos tiempos para beneficio del ciudadano y de la ciudadana.
para beneficio de la gente. No para capricho de un gobernante. El artículo 411 de la propia Constitución Política del Estado, 411, dice cómo se va a reformar a sí misma. O sea, la propia Constitución tiene que decir cómo se la va a reformar a ella misma. La reforma total de la Constitución, dice el 411, o aquella que afecte sus bases fundamentales, derechos, garantías o a la primacía de la propia Constitución, es a través de una asamblea constituyente que les explicaba hace rato que era. Originaria y plenipotenciaria, es decir, con poderes plenos de modificar toda la estructura del país, que se activa por referéndum. O sea que podríamos llamar un referéndum, convocar un referéndum para que se convoque una asamblea constituyente porque hay que cambiar la constitución, sí, correcto. El referéndum se realiza por iniciativa ciudadana, 20% de las firmas del padrón. Mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa o Legislativo, el Congreso Nacional, que era en su momento, o el presidente del Estado. Se hace una convocatoria y una ley. Cualquiera de las tres vías es válida. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos. ¿Qué significa? La propia Asamblea Constituyente aprueba su propio reglamento de debates. La propia Asamblea Constituyente aprueba. Cómo van a ser las discusiones, qué comisiones van a armarse en la Asamblea Constituyente. Claro, esos detalles significa que se va a autorregular. ¿Y quiénes van a integrar esas comisiones? Claro, exacto. Y cuando esté el proyecto, el texto constitucional tiene que ser aprobado, ese proyecto, por 2/3 del total de los miembros presentes en esa sesión definitiva. 2/3 del miembro presente, no se olviden la famosa palabra 2/3 de los miembros presentes. Una vez el proyecto sea entregado al país, hay que hacer un referéndum, como el caso de Chile y el caso boliviano también. Se hace un referéndum para ver si el pueblo está de acuerdo o no con ese documento, para aprobarlo o rechazarlo. Si se aprueba, entra en vigencia como ley fundamental del país. Y si no, la constitución anterior, que no está muerta, que sigue en vigencia, sigue y se mantiene vigente y firme. Ahora, también la constitución puede ser, como les decíamos, el 411 parágrafo 1 total, o puede haber una reforma parcial. Por iniciativa popular, sí, 20% la firma del padrón porque queremos que se incorpore tal cosa o se quite tal cosa. Por la Asamblea Legislativamente, una ley de reforma que apruebe 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea. Cualquier reforma o propuesta es con referéndum. Así de simple y así de sencillo. De vuelta atrás. El último intento de modificar la Constitución fue el 2016, 21 de febrero fue el referéndum y sabemos el resultado de ello. Entonces, esos son aspectos que uno siempre tiene que tomar en cuenta y valorar al respecto. Entonces, hemos culminado la unidad de la Constitución Política del Estado. Ya veremos una siguiente unidad que es la supremacía y el control de la Constitución, o si quieren verlo, supremacía y control de la constitucionalidad. Ya será la siguiente unidad, lunes 10 de octubre, 2022. 40 años de democracia ininterrumpida. Un motivo para festejar, aunque pareciera que no, por la situación en la que estamos viviendo de tensión política, pero la democracia es una forma de gobierno donde tenemos que luchar por mantenerla. Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como decía Abraham Lincoln. Lo es, créanme, lo es. Y hay que aprender a convivir en democracia. Y es parte de esa convivencia democrática, es la formación de todos y cada uno de ustedes. Porque con ideas fuertes y claras y con un nivel de educación que ustedes ya tienen que empezar a tener, y no quedarse con el conocimiento de nosotros, los facilitadores o docentes, los va a liberar en muchos aspectos. La educación libera, evita que seas esclavos, evita que alguien que venga y te diga algo, creas que eso es definitivo.
Así de sencillo. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes en la actividad por los 40 años de la democracia que está organizando la universidad. Gracias. Buen fin de semana.